Muy bien. Buenas tardes a todos. Siempre es un placer que podamos escuchar la palabra de Dios. Y mi oración es que abramos las escrituras y la tomemos como es, palabra de Dios. No sé si la habías tomado así, como palabra divina. Si tomamos una sugerencia, la tomaríamos como lo que es una sugerencia. Si yo quiero, lo tomo. Si no, no. Si tomamos una ley, uno puede decir, si quiero me gusta, pero tengo que hacerlo, porque romper una ley tiene consecuencias. Pero tomar una palabra que es palabra de Dios, imagínate cómo sería si lo hiciéramos más seriamente, si consideráramos su palabra como su palabra. ¿La trataríamos igual? ¿Seguirías haciendo lo que hace hasta ahora? ¿La tomarías con el peso que le tomas ahora? No sé si para ti es importante o no, pero es palabra de Dios, así que ya sea que nos guste, ya sea que no, es divinamente inspirada, es hablada por el Dios Santísimo, por el Creador del universo. Tengámosle un respeto reverente a lo que dice. Yo quiero que leamos en Lucas, en el capítulo 18, donde el Señor Jesús cuenta una parábola. Escuchemos lo que dice la parábola de Lucas en el capítulo 18, iniciando en el versículo 9. Dice así la palabra de Dios. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta aquí la palabra de Dios. El significado de la parábola yo creo que es realmente simple, es humildad. Tenemos a dos hombres, uno era fariseo, eso significa que era un hombre religioso, que conocía la ley de Dios, que conocía la instrucción de Dios y que amaba la ley de Dios, que se dedicaba a obedecerla. Por algo habla de su instrucción religiosa con sus ayunos y sus diezmos. Y tenemos por otro lado a uno que es publicano. Esto significa que era un recaudador de impuestos, que trabajaba para el gobierno romano, por lo cual era visto como una mala persona. Hasta el día de hoy me parece que los que están asociados con el tema de los dineros se ven como malos. No sé si les ha pasado que la forma de ver al que tiene hartos recursos tendemos a hacer un dejo de curiosidad de dónde habrá sacado esto, y a veces los miramos en menos de manera injusta, a veces no, pero en este caso lo más probable es que uno estaría en lo correcto al ver como algo malo lo que este hombre había conseguido con sus bienes, porque esto de los impuestos en Roma era simplemente una palabra bonita, porque básicamente si ustedes piensan en impuestos ahora, es básicamente un porcentaje de nuestras ganancias que le dedicamos al gobierno para que ellos hagan cosas como calles o remodelar lugares o etcétera. Pero en los tiempos de Roma, la palabra impuesto era más que nada un eufemismo, porque era lo que se le decía a las personas, dame una cantidad alta de todo lo que tengas y yo te permito estar vivo. Nunca decían de estar bien, ni que el porcentaje era justo, era más que nada un soborno que se daba para que las autoridades no hicieran daño a las personas. Eso es básicamente los impuestos de Roma. No eran una cantidad bonita, no eran divertidos y no era para nada una suma que yo daba sabiendo que se iba a usar esa. No era así. El publicano no era una persona bien vista y no era con injustas razones, no era la pobre palomita. Era común,
que fueran personas malas, ¿ya? Así que la parábola está clara. Un hombre, es básicamente un hombre bueno con un hombre malo. Si quieres cambiar el tema, los nombres que se le da, ponle cualquiera. Y es interesante que el Señor dice el propósito de la palabra diciendo que es a los que confiaban en sí mismos, a aquellos que confiando en sí mismos y se hacían justos, menospreciaban a los otros. Quiero que noten esto. La razón por la que menospreciaban a los otros, dice el Señor, es porque se consideraban justos, ya que confiaban en sí mismos, ya que se daban un dejo de confianza, una justificación hacia sí mismos. Ya que ellos se justificaban a sí mismos, el resultado era que menospreciaban a otros. Esa es la línea. El Señor está diciendo, había algunos que confían en sí mismos su valor y por lo tanto el resultado era que menospreciaban a otros. Y por eso el fariseo menosprecia a otros. Quiero que vean que el fariseo muestra este desprecio. Incluso lo dice el versículo, yo lo acentué. Miren lo que dice, porque no soy, cuando el fariseo ora, en el versículo 11 dice, porque no soy como los otros. Y el Señor dice, menospreciaban a los otros. Y el fariseo dice, no soy como los otros. Es la misma palabra. El Señor muestra cuál es este menosprecio. Y este menosprecio es que Él orando agradece porque no es como los ladrones, ni injustos, ni adúlteros, y como el publicano. Lo pone en la misma categoría. Da las gracias por lo más cercano que tiene, por no ser como estos grupos de personas que para nosotros son terribles, y él asocia al publicano con lo mismo. En ese sentido, esto es menospreciar a otros, que no hace realmente lo bueno porque sea bueno, pues menosprecias a los otros en el momento en que lo haces. Estimado, esta es la mala noticia del Evangelio. El Evangelio tiene una mala noticia y tiene una buena noticia. La mala noticia es que tú por confiar en tus obras y en lo que tú haces, y en aún si lograras justificarte a ti mismo, porque seamos justos, lo que dice el fariseo que hace no era realmente tan malo, no era algo malo. Digo, miren lo que dice que hace. Ayuna y diezma. El ayuno es una actividad personal donde yo evito comer ciertas cosas para orar, para dedicarme a la oración. Y el diezmar es básicamente que él da sus recursos a los demás. No le está haciendo daño a nadie. En teoría no le está haciendo daño a nadie. Lo que es terrible es que haciendo esto le hace muchísimo más daño a los otros. Porque toma lo que hace y con esto ven menos a los demás. Y lo más probable es que los trata peor. Algunos quizá aquí dirían, ¿cuál es tanto el problema? Si el resultado se hace. Es triste que hasta el día de hoy historias siguen saliendo, y cada una es terrible, de hombres y mujeres en posiciones de importancia en iglesias locales que son conocidos por ser crueles, por ser malos, por ser pesados, por ser de lengua suelta, por no importarles hablar mal de otros, por no importarles tratar mal a otros, ni evitar perdonar a otros, pero cuando la congregación se pregunta, ¿deberíamos hacer algo? Todos a una dicen, bueno, su predicación sigue salvando gente. ¿Qué tan malo puede ser lo que está haciendo? Eso es un problema. Yo creo que sabemos que eso es un problema. Eso está mal, ¿verdad? Sabemos que está mal. No debería ser así. Para Dios no es así. Estaba escuchando un reportaje de esto mismo en la semana y se cita la parábola, ya que hermanos hacen este reportaje. Y es súper interesante porque el autor dice, esta parábola, y por eso la tenía en mente hace harto tiempo, esta parábola es terrible, la odiamos porque creamos una cultura tan de, de logros, de énfasis en lo que hacemos, que somos capaces de perdonar al mejor predicador que aunque trate mal a todo el mundo y tenga toda su iglesia con depresión, porque predica bien y porque ayuda a que las personas vayan a escuchar. Estimado, no puede ser así, no debe ser así y no va a ser así. Dios no va a permitir que eso pase.
No va a permitir que eso pase por mucho tiempo. Si tú no eres una persona en el ámbito religioso, pero aún así te das cuenta que tienes esto, tienes tus detallitos, donde tratas mal a tus cercanos, tratas mal a tus compañeros de trabajo, coincidentemente haces un buen trabajo, pero pareciera que todos no trabajan en equipo contigo y se suelen enojar por cómo haces cierto tipo de cosas. Y quiero que entiendas que eso no es coincidencia, es que eres una mala persona y que estás tratando mal a los demás y que eso no va a ser perdonado y que eso no va a ser justificado. Tus obras no lo van a justificar, pero quiero que notes que muchas veces lo hacemos. Justificamos el fin, justificamos los medios, ya que el fin es correcto. Puede que en mi trabajo no me quieren tanto, pero yo traigo las cuentas. Puede que en mi casa llego y pareciera que están todos con la cara larga cuando llego, pero es que llegué cansado. Puede que las personas, no tengo tantos amigos, pero es que ellos son los de... ¿Te das cuenta? Esto es unos que se justificaban a sí mismos, confiando en sí mismos como justos, despreciándolos al resto. No soy como ellos al menos. Puede que soy una persona mala. De 1 al 10 puede que no estoy en el 10. Estoy en el 8, en el 7, pero al menos no estoy en el 0. No estoy en el punto del adulterio. Me la paso conversando con N personas, pero no estoy en el punto del adulterio. No estoy en el punto del ladrón. No me cuesta nada cuando algo sale gratis, sacar las servilletas del restaurante y llevármela a la casa, pero no he llegado al punto de ladrón. No estoy en el punto de ser injusto. No trato bien a todos, pero trato bien a la mayoría. Si alguien me pide el cambio, le doy 10 pesos, pero a la hora de que me debe pasar 100 no le paso a nadie. Y quiero que notes que muchas veces hacemos esto. Quizás tú lo estás haciendo y es nocivo y estás perdonándote, te estás perdonando todo, te estás perdonando todas las cosas que pasen bajo la alfombra. Y así vas a terminar en el infierno. Vas a terminar en el infierno por toda la eternidad diciendo, esto no puede ser que yo esté acá. Puede que nunca fui el mejor, pero tampoco fui el peor de todos. Eso es justificarte a ti mismo. Y el Señor dice, no puede ser así. Y no va a ser así. Solo mira cómo tratas al resto. Solo mira cómo tratas a los demás. El final del reportaje fue tremendo porque decían, ponían el caso de una mujer con una depresión, pero hasta las nubes, eh, ya que su marido la maltrataba, pero más a no poder. Y era notable porque esta persona, este marido, decía, ok, lo siento, y después volvía a hacer las cosas y después, ok, lo siento, y estaban como en un círculo, donde él sentía que si él pedía perdón, lo tenían que perdonar, pero no tenía una actitud de ser una persona perdonada. Buscaba que lo trataran bien, ya que él pidió perdón, pero no buscaba tratar mejor a la otra persona. No era un perdonado, era alguien que pidió perdón, es muy distinto. Quizá tú te sientes necesitado del perdón de Dios y lo has buscado, y ahora que lo pediste te sientes que Dios te debe todo, Dios no te debe nada. Si has pedido perdón, si te has arrepentido de tus pecados, si se crees en Cristo como Señor y Salvador, lo mínimo es que tienes que entender que somos así, somos así para siempre. La actitud del publicano no es una actitud que uno tiene una vez y después se va. Miren lo que él hace. Esta es la mala noticia del Evangelio. Te has justificado a ti mismo. Y por justificarte a ti mismo, todo lo que haces es para despreciar al resto. Es para exigir tus derechos. No puede ser así. A veces aún creyendo caemos en esto. Pero mira la actitud del publicano. Esta actitud no es para entrar. Esta actitud es para vivir. Él decía, sé propicio a mí. Le decía a Dios, sé propicio a mi pecador. Tan simples palabras. Dios, cúbreme. Sé propicio a lo que he hecho, pecador. Quiero que note esto. Él no aborrecía a nadie, ni siquiera habla de nadie. Estamos preocupados de su pecado. Estimado, Dios quiere perdonar tus pecados. Dios está totalmente dispuesto a perdonar tus pecados. Mandó a su Hijo para que al venir al mundo, muriendo por ti, en aquella cruz, tengas la justificación. Él cuando estaba en la cruz, creo que nunca no hemos fijado, pero no despreció absolutamente a nadie. Pero a nadie. Lo que menos hizo fue despreciar. Incluso noten,
que la parábola sigue, porque después hay algunos que tratan de llevar niños al Señor, pero algunos no los dejan ir, los discípulos, y dicen, no, no, no los dejen pasar. Y el Señor les dice, déjenlos pasar. De ellos, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es notable porque los discípulos son un caso, son tan caso. eh, Hay uno que desprecia a un montón de personas, un ejemplo imaginario, el fariseo, y uno que acepta que no merece nada y cómo no va a ir a Dios en busca de perdón. Y es notable porque de alguna forma el Señor les está mostrando que no pueden despreciar a otros si es que tienen una actitud de humildad delante de Dios. Y acá están ellos despreciando a los niños, los tratan de sacar. No sé quién será el niño para ti, no sé quién será aquel que encuentras, no, pero de todas las personas del mundo, Él está más lejos de Dios que todos. No, estamos todos igual de lejos de Dios. El Señor Jesús en el mundo, nunca se negó a nadie, nunca le negó un favor a nadie. Estuvo con religiosos, con irreligiosos, con hombres, con mujeres, con adultos y con niños, incluso en el camino a la cruz. Él se aseguró incluso de que muchos supieron el caso. Aún bajándolo su cuerpo de la cruz, un centurión declara que éste era hijo de Dios, porque no puede evitar de expresar, porque lo que vio, y lo que vio fue que mientras todos lo despreciaban, el Señor oraba, y en ese lleno, en ese dejarse, no despreciar absolutamente a nada, en dejarse a sí mismo, él solo puede exclamar, perdónales, porque no saben lo que hacen. Estaba pidiendo perdón para aquellos que le crucificaron, ya que no quería que ellos fueran echados de la presencia de Dios por ese pecado, que fue pecado. Él en ese momento, en esas horas de tinieblas, se estaba dando totalmente. Él fue el más humilde del universo y en esa humildad estaba dándose totalmente para que tú puedas tener de aquella hora también, para que tú puedas ser hecho hijo de Dios. Estimado, tu orgullo no te va a llevar a ningún lado y el orgullo no es necesariamente ser una persona cruel y mala en todo momento. El orgullo es que hay ciertas personas a las que vas a mirar en menos y a las que vas a encontrar que merecen menos el amor de Dios. Imagínate el que menos merece el amor de Dios, el que no lo tiene. Ahí está tu problema, en que esa persona no eres tú. Yo creo que yo soy el que menos merece el amor de Dios y aún así me lo da cada día y me muestra tantas cosas tan infinitas, es tan bueno conmigo, es tan tierno, tan tremendamente tierno. Yo a veces no puedo creer todo el amor que me da con lo débil que soy, con lo pequeño que soy. ¿Y tú cómo piensas de tu pecado? ¿Qué piensas de tu pecado? ¿Lo has puesto delante de Dios? ¿Has creído en la obra del Señor para salvación? ¿O es que primero tienen que creer otros? ¿O es que el Evangelio es más para los que están peor? Estimado, mientras haya alguien peor que tú nunca vas a ir a la cruz. Ese es tu problema. No vas a la cruz porque hay otro peor que tú y tiene que ir él primero o ella primero. Anda, hombre, anda, señorita, y cree en el Evangelio y cree en la cruz del Cristo y creen que en esa cruz Él se dio a sí mismo por ti y Él se entregó a sí mismo por ti, porque tú no tienes cómo justificarte. Yo no tengo cómo justificarme. Que nuestro Dios sea propicio a nosotros, que no sea por nuestras obras, sino por su obra, que no sea por nuestra vida, sino por su muerte en la cruz, que no sea por nuestras obras, sino por su obra en venir al mundo y morir por el pecador. ¿Se entiende? Yo creo que en el fondo lo entiendes. Piénsalo. La mejor actitud siempre es la humildad. ¿Acaso no son los líderes más buenos los que piensan en los demás? ¿Acaso no es obvio que el más humilde recibe mayor cariño, ya que estar pensando en otros en todo momento está lleno de personas que lo quieren? ¿Acaso no es mejor admitir que Dios es el Dios soberano, todopoderoso del universo y que si su palabra dice somos pecadores rumbo a la condenación, tenemos que tomarla como es palabra de Dios? Humildad, estimado. Todos estos capítulos, acá hay un quiebre, una diferencia en el Evangelio de Lucas. Hasta el versículo 9 hablaba de otro tema, del fin de los tiempos. Pero de aquí en adelante toma una serie de eventos donde personas van y creen en el Señor y reciben el reino de los cielos y reciben al Señor como Salvador. Y parábolas o historias o situaciones donde ocurren estas cosas, donde claman a Dios.
Y en esta, que es la primera, te dejan la pregunta: ¿serás lo bastante terco para que el Dios de todo el universo, que ha existido durante toda la eternidad, que te dice que necesitas creer, no le vas a creer? ¿Vas a ser lo bastante terco para ni siquiera admitir que no podemos liberarnos por nuestras propias obras, por nuestro propio hacer, y creer en que Él vino a morir por nosotros? ¿Vas a ser lo bastante inconsecuente para admitir que siempre que hacemos algo bueno sentimos esas ganas de retribución y que nos quieran y que nos feliciten, y que esto nos aleja siempre de Dios y que nos aleja incluso de las personas? Cada vez que sentimos que merecemos algo, lo exigimos y nos alejamos de la persona que debería dárnoslo. El que está obsesionado con los regalos en su cumpleaños trata pésimo a las personas porque no encuentra lógico que no le den algo. El que encuentra que Dios lo creó en el mundo para disfrutar de sus bendiciones, ni siquiera trata bien a Dios, ni la obra en la cruz, porque sentimos que la merecemos. No merecemos nada. Y Él nos lo dio todo. No merecemos vida, y Él entregó su vida en la cruz. No merecemos salvación, y Él aún así la da gratuitamente. El Señor está ahora dispuesto. Puedes orar a Él. Olvidémonos de nuestras malas obras. Bajemos la cabeza y escuchemos al Señor. Escuchémosle, rindámosle la devoción que Él se merece. Tómalo como el Señor, como el Salvador que es. Deja de confiar en que dijiste una oración y deja de confiar en que le pidas perdón. Date cuenta que si no hay un cambio real, que no hay una devoción, que si no hay un entregarte a Dios, no hay realmente una vida. Donde no hay vida, no hay vida. Solo el Señor puede dar vida. Ve a la cruz. Entiende que en la cruz Él dio su vida por ti porque no la podemos dar por nosotros mismos. Creamos y escuchemos la bendita voz del Salvador que dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Que esto pueda ser un momento para reflexionar en la palabra de Dios, que la tomes como palabra de Dios, y que hoy haya gozo en los cielos por un pecador que dice lo más impresionante que podemos decir, lo que nunca queremos decir: no me puedo salvar a mí mismo, pero tú viniste al mundo a salvarme. Creo en el Señor. Gracias, nuestro Padre, por haber mandado al Señor Jesús. Puedes creer, creen que el Señor murió por ti. Recibe su palabra como es palabra de Dios, y que el Señor te bendiga en creer este bendito y precioso evangelio, y no lo desperdiciemos, hermanos, tampoco no lo desperdiciemos. Tomémoslo como lo que es: palabra del Dios vivo y verdadero, que mandó a su Hijo a morir en favor del pecador. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Cristian, quien nos ha dado esta primera parte muy emotiva, pero una gran verdad. Una gran verdad. Y es posible que en este grupo de personas que estamos reunidos hoy día, es posible que hayan algunos que todavía están con esa actitud. Actitud que tuvimos varios, no nos podemos quedar afuera. Actitud que tuvimos varios. Mira, yo voy a ir a Cristo, voy a ir a la cruz, pero después que ese que está allí, ese es peor que yo. Así que después que ese vaya, entonces ahí voy yo, porque obviamente yo soy mejor. Es lo que decía ese fariseo. Es una actitud muy soberbia que muchas veces tenemos. Quiero invitarles a que podamos ahora en esta segunda parte estudiar un tema que es muy interesante y que me motivó después de que ocurrió un episodio en la semana. Me parece que fue el día lunes en la noche. Varios nos hemos sonreído y hemos recibido una cantidad grande de memes. Hace unos días un candidato mencionó haber leído en la Biblia el Evangelio de San Pablo, ¿ya? Y en la misma ocasión hubo risas y burlas. La verdad que él no dijo que había leído el libro
del Evangelio de San Pablo. Él dijo que había leído en la Biblia y bueno, entendemos que puede ser una estrategia. Sorprendió a todos que una persona como él, que no tiene una profesión de fe, haya dicho que lee la Biblia. La verdad es que si la ha leído es fantástico. Si usted no tiene una profesión de fe y lee la Biblia o está en esta reunión, es fantástico también. No importa, no importa lo que usted diga o piense, incluso si este señor utiliza esto como una estrategia para ganar adeptos, no nos olvidemos que el otro señor tiene un partido político que le pone el apellido cristiano, así que no es tan extraño que utilicen como una especie de estrategia para capturar simpatizantes. ¿Sabe qué? No importa la razón. Sí es bueno que usted pueda leer la Biblia y hoy día pueda acompañarnos y pueda haber escuchado a nuestro hermano Cristian cómo mostró en la Escritura lo que el Señor hizo en la cruz por todos aquellos que hemos creído. Anécdota aparte. Bueno, nosotros sabemos que no existe en la Biblia un libro llamado el Evangelio de San Pablo. ¿Ya? No existe. Existen 4 libros denominados el Evangelio, porque relatan con bastante precisión y con distintos enfoques, relatan todo lo que ocurrió cuando el Señor vino hasta que Él termina su ministerio, hace su obra magna en la cruz, e incluso en varios de ellos se relata también su ascensión al cielo. Sin embargo, leyendo un poco del tema, porque me interesó, hay muchos que mencionan un supuesto evangelio de Pablo, ¿ya? Se menciona de alguna manera que la carta de los romanos podría venir a ser una especie de evangelio de Pablo. El propio Pablo en más de una ocasión habló y mencionó el evangelio anunciado por mí como algo que era su trabajo hacer. Nosotros sabemos que el creyente tiene como trabajo predicar el evangelio, predicar a Cristo, predicar la cruz de Cristo, predicar la obra, el evangelio, la buena noticia. Nosotros sabemos que ese es uno de los trabajos que nos dejó el Señor, encarecidamente. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, hasta los confines de la tierra. Así que el evangelio que es de Cristo, Pablo se lo apropió, así que podríamos decir que sí está ahí, entre medio de las cartas, entre medio de muchos escritos que él nos deja inspirado por Dios, está el evangelio de Pablo, sí, por ahí está. Dios quiera que no solo el candidato, sino todas las personas lean, sepan y lo internalicen como propio, que ese evangelio también es para usted. Amiga, amigo, el evangelio es para ti, el evangelio es para mí, pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, la idea es que nos estemos refiriendo al mismo evangelio, al único evangelio. Mire que de pronto vamos a leer en un ratito más que por ahí Pablo tiene que en algún minuto poner una advertencia respecto a algunos falsos evangelios. Vamos a leer una porción que es una presentación, es una carta de presentación del evangelio y que está en Romanos el capítulo 1. Vamos a leer, ahí le comparto yo, Romanos el capítulo 1, los 7 primeros versículos. Quiero que los leamos porque es tremendo lo que hay en estos 7 primeros versículos. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. El evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos,
y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, y nos habla a nosotros, llamados a ser de Jesucristo. Ese es el llamado del Evangelio. A todos los que estáis en Roma, viene la presentación, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, este es una carta de Pablo a los romanos que ha sido llamada por muchos el Evangelio de Pablo. Pablo se identifica como siervo de Jesucristo. Y ahí ya nos da de entradita nos dice, pregúntese usted, pregúntome yo mismo, ¿cuántos de nosotros nos identificamos así cuando vamos a otra parte? No necesariamente que usted salude y diga, oiga, hola, mira, soy Andrés, siervo de Jesucristo, que es una verdad. Mire, no sé si tanto, pero ya cuando estamos en un momento de presentación, estamos en un grupo, estamos en una terapia grupal, estamos en un trabajo, estamos, no sé, donde estemos, y de pronto, oye, por favor, tú preséntate, mira, yo soy Andrés, tengo esta edad, soy de tal parte, tengo, no sé, he estudiado estas cosas y soy creyente. Nos presentamos así. El apóstol nos enseña. E incluso dice que él está apartado para el Evangelio. O sea, ese es su trabajo. Él dejó de hacer lo que hacía. Y él está apartado para el Evangelio. Y es un llamado para nosotros. Ah, es que tengo que trabajar. Es que tengo cosas que hacer. Sí, perfecto, ni un problema. Ni un problema. Pero apartamos un tiempito para el Evangelio. Un tiempito. Algunos podrán apartar más tiempo, otros poco tiempo. ¿Nada de tiempo? No, yo creo que no, ¿verdad? ¿Nada de tiempo para el Evangelio? No debiera ser. Debiera ser de cierto número para arriba. Tiempo, espacio, recursos, esfuerzos. Menciona que había sido anunciado en profecía que iba a venir del linaje de David, según la carne, y así fue, incluso de la ciudad de David. Nos aclara Pablo aquí en esta introducción, nos aclara que el Señor fue declarado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Fue declarado así. De hecho, la voz que se escuchó como un trueno decía que este es mi Hijo amado. De ninguno otro se ha hecho esa afirmación por parte de Dios mismo. ¿Cuáles son sus credenciales de acuerdo a este texto? ¿Cuáles son las credenciales que justifican que Él es Hijo de Dios? Bueno, su santidad y su resurrección de los muertos. Ningún otro ha resucitado. Menciona que a través de Él recibimos gracia y recibimos el apostolado. ¿Qué es lo que hacemos hoy? El apostolado es llevar el Evangelio a otros. Eso es, anunciar su nombre, anunciar su obra. Pablo más adelante en Romanos capítulo 3 menciona una gran verdad. Tengo el texto acá. Romanos capítulo 3 versículos 24 y 25 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Escuche bien, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Dios pasa por alto mis pecados, hace como que no están. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios, que no tolera el pecado en su presencia, me reciba a mí, que tengo pecado o que tuve pecado
o que tendré pecado, me reciba y pasa por alto mi pecado en su paciencia. Bueno, ese es el Evangelio. Cristo Jesús llevó mi pecado en la cruz. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Yo tengo pecado y no soy capaz de limpiar ninguno de mis pecados, ni un pedacito de mis pecados. Y Cristo Jesús lleva en la cruz mi pecado. Y Dios, en su paciencia, los pasa por alto, porque ve a su Hijo, que pagó el precio, un precio por mí, por usted. Si usted no es creyente, su pecado no está perdonado. Dios no lo pasa por alto aún. Pídale al Señor Jesucristo que tome su pecado que usted tiene y que lo clave en la cruz. Y el Señor lo hará, porque ese es el Evangelio. Serás salvado de la condenación. Serás redimido. Alguien pagará el precio. El Evangelio de San Pablo, así llamado, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es otro. No. Hay perdón por nuestro pecado. Hay perdón. ¿Sabe qué? A veces me pasa, no sé si a usted le pasa, pero ¿usted se ha cansado de dar gracias por haber sido perdonado? Ya no da gracias por haber sido perdonado. Es para dar gracias toda la vida. El Evangelio me alcanzó, soy perdonado, doy gracias. ¿Cuándo? Cuando me ocurrió. No todos los días, a cada rato. Porque además el Señor me libra de mucha tentación, me libra. Ese es el Evangelio. Y por el Evangelio ya se cansó, hermano, de dar gracias. No podemos cansarnos. Si es una obra tremenda el Evangelio, la noticia buena, que Dios pasa por alto mis pecados en su paciencia. Y dio gracias porque ahora es acepto. Usted y yo somos aceptos delante de Él. Podemos incluso entrar al trono de su misma gracia. También seguimos dando gracias. Siga dando gracias. Todos los días. Y por la paciencia de Dios hay que dar gracias. Porque Dios, en su amor y paciencia, pasa por alto. ¿Qué mensaje el del Evangelio? Así que sí hay Evangelio de San Pablo. Pero bueno, explicaciones aparte y dejando de lado el episodio del candidato, que yo espero sinceramente que sí lea, sí escuche y pueda tener un espacio en su corazón para meditar, siquiera, meditar respecto al tema, porque es un tema para todos. No es un tema para los otros que son los malos y yo no, porque yo no soy los malos. Cuidado, somos todos parejitos de malos. Revisemos un poco más qué es el Evangelio en cuanto a la implicancia para la humanidad. ¿Sabe qué? Yo me temo que podría haber alguien que todavía no tenga esta noticia internalizada en su vida. Que Cristo Jesús murió en la cruz. Por usted, por mí. Y Dios nos ve en Cristo. Nos ve limpios, nos ve perdonados. Vamos a leer otro pasaje. La verdad es que tengo todo el capítulo 1 para leerlo, pero lo más probable es que no alcancemos a leer todo el capítulo 1. Vamos a hacer un análisis de los primeros 10 versículos. Interesantísimo. Pablo dice, Gálatas capítulo 1. Pablo, nuevamente, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, nuevamente resalta una de las credenciales de nuestro Señor, su resurrección. Bueno, Pablo y todos los hermanos, esta es una carta que él escribe por él y a nombre de los hermanos que están con él, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo.
el cual, y empieza, ojo, empieza con el Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿A quién? Dios y Padre, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué saludo da el apóstol Pablo, en donde rápidamente él presenta el Evangelio. Pablo en los Romanos se presenta como siervo de Jesucristo. Y ya veíamos si nosotros somos capaces de presentarnos así. Acá Pablo se presenta como apóstol. El apóstol es uno que lleva un mensaje que presenta, que tiene una misión que cumplir. Y él se presenta como apóstol. Y comienza y anuncia el Evangelio de inmediato. Menciona, dice acá, que él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo o de este mundo malo. También podemos leerlo de esa forma, del siglo malo o mundo malo. ¿Eres libre? ¿Has sido librado de este mundo malo? ¿O tú crees que el mundo no es malo? Que hay gente buena. Dios dice que todos somos malos, que todos hemos pecado. Y acá dice que nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, para hacernos libres. Ese es el Evangelio. Pablo empieza, él saluda con el Evangelio. De esa forma saluda, presentando a nuestro Señor Jesucristo como aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Señor Jesucristo no lo mataron. El pueblo judío que pidió su crucifixión es responsable de lo que pidió. Pero ellos no lo mataron. El Señor entregó su vida en propiciación, en sacrificio vivo y perfecto, porque era un cordero sin mancha, sin contaminación, el que estaba siendo entregado por el pecado de muchos, dentro de los cuales estás. Yo tengo la bendición de estar, porque el Señor me siguió y me insistió, usando algunos siervos, algunos apóstoles, algunos hermanos, hermanas que me hablaban de este evangelio. Hasta que un día ya no pude evadir más. Somos buenos para evadir el evangelio. No nos gusta. Asumimos que el evangelio nos va a meter en una religión en donde nos van a hacer cosas, decir cosas, pagar, no sé. Y no observamos que el evangelio es el perdón de nuestro pecado. El evangelio no es religión. El evangelio no es enrolarse en una iglesia. El evangelio es perdón de nuestros pecados, librados de este mundo malo. Ese es el evangelio. Y le hacemos el quite. Y tal vez tú le estás haciendo el quite hoy. El apóstol en el versículo 6, mire el tema que toca. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. No estoy diciendo que hay un evangelio diferente, sino ellos traen un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, escuche bien, mire el apóstol Pablo lo firme que se pone. Más, en el 8, si aún nosotros, Pablo, mis colaboradores, o un ángel del cielo, ojo, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Anatema, sea maldito.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Es fuerte, es fuerte. Al parecer en Galacia llegaron algunos pervirtiendo el evangelio de Cristo, haciendo unas presentaciones de un evangelio parecido, pero no el mismo. Versículo 3. Nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente mundo malo conforme a la voluntad de Dios Padre. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. No hay otro. Entonces, si alguien viene y te predica otro evangelio, parecido, pero no igual, el apóstol dice que sea maldito, incluso si fuera un ángel del cielo que viniera a dar otro. Pero ¿de qué otro evangelio? O sea, ¿cómo alguien va a creer un evangelio diferente a esto? O sea, este es el evangelio. ¿Cómo es posible que alguien vaya a creer un evangelio distinto? Hermana, hermano, ¿cuántos de nosotros estuvimos atrapados en un evangelio distinto? Por ejemplo, en el evangelio de los méritos, el evangelio en el que yo me salvo, en el que Jesús no es quien murió por mis pecados. Yo hago cosas para morir por mis pecados. Yo hago cosas para que mis pecados se limpien. Yo hago sacrificios, yo hago esfuerzos, yo hasta pago para perdón de pecados, prescindiendo de Cristo. Eso, en la religión imperante, eso es un evangelio diferente. Es otro evangelio. Es otro evangelio. Y le aseguro, yo que estuve ahí, estábamos absolutamente convencidos incluso de que los que hacíamos algún esfuerzo por limpiar nuestro pecado, éramos mejores y aceptos a Dios frente a otros que ni siquiera hacían ningún esfuerzo y estaban en su pecado nomás y no hacían nada. Convencidísimos. Son evangelios diferentes que son creídos por muchos. No es lo que enseña la Escritura, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo, en la obra de la cruz. Ningún esfuerzo que usted o yo hagamos sirve para limpiar nuestro pecado. Al contrario, es una maldición. Hoy en día usted puede ver evangelio. Hay uno que le llaman el evangelio de la prosperidad. Le enseñan a usted que si usted se inscribe en tal iglesia y lee la Biblia y es muy fiel y aporta con un diezmo, un dinero, etcétera, entonces Dios lo va a bendecir con cosas de este mundo. Con cosas de este mundo. ¿Sabe qué? Y hasta les resulta. Hay gente de esas iglesias que se ven muy bendecidas, por ejemplo, materialmente. Bueno, algunos se ven bendecidos materialmente porque reciben de todos los otros muchas cosas materiales, entonces no queda otra. Pero otros, no tengo duda, que el mismo enemigo les prospera para que sigan creyendo aún más que con sus acciones son limpiados y bendecidos, y no con las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Un evangelio diferente. Un evangelio parecido. Una iglesia, un lugar. Hay oración, hay cánticos, hay lectura de la Biblia. Pero lees el pedazo que tú quieres. Ya escuchaste al fariseo. Ese fariseo no hoy día parecería una persona buena, perdonada. Parecería de afuera. El relato de nuestro hermano nos indica que el otro, el publicano, salió justificado. Porque él le pidió a Dios que lo perdonara. Porque él entendió que él no era capaz de hacer nada. En cambio, el otro estaba convencido que él, con todas sus acciones, él ya tenía ganado un espacio en el cielo.
Eso es evangelio de la prosperidad o el evangelio de los méritos. Cuidado, el apóstol aquí nos advierte con esta palabra, nos advierte. Mire lo que hay en 1 Corintios capítulo 15, también por el apóstol Pablo. Dice así, 1 Corintios 15. Este es el evangelio. Este es, escuche. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Yo no soy el que hace algo por mis pecados. No soy capaz de hacer nada por mis pecados. Ese es el evangelio. Todo esto fue revelado a través del apóstol Pablo, así que ya tenemos 2 libros, 3 libros, y hay muchas cartas que podrían terminar conformando el evangelio de San Pablo, para que no es para reírnos. Saben que jamás me imaginé que ese candidato iba a tocar el tema de la Biblia. Yo espero que él, que al día siguiente dijo que había cometido un error, incluso dijo que había estado leyendo uno de las cartas del apóstol Pablo y se confundió, y en vez de decir las cartas del apóstol Pablo, dijo el evangelio de San Pablo. Mire, si está en juego la salvación de ese joven, enhorabuena que él haya aprendido algo, que hay cartas escritas por el apóstol, inspiradas por Dios, que hay un mensaje de amor de parte de Dios, de perdón de parte de Dios, pero ojo, también hay un mensaje de juicio de parte de Dios. El evangelio trae también perdón y juicio para todo aquel que no cree. Cuidado. Dios es amor y también es justicia y es santidad. Él nos amó y nos dio a su Hijo para que creamos en Él. Si no creemos en Él, tenemos una condenación pendiendo encima de nuestras cabezas. Ahí está, pendiendo. ¿Podemos librarnos de ella? ¿Cómo? ¿Por nosotros mismos? No, por el Evangelio, por Cristo. Así que hay un doble mensaje. Usted debe saber con exactitud en qué parte del mensaje está usted. En qué parte del Evangelio de San Pablo usted engancha. Usted está ahí. Para finalizar, no sé si vamos a leer todo esto, no, vamos a dejarlo para su lectura. Pablo acá menciona que su evangelio es anunciado por él, pero no es según hombre, dice ahí. Él no lo aprendió de ningún hombre. Pablo recibió revelación divina. Pablo no estuvo con el Señor cuando él estaba acá, no era uno de los 12. Sin embargo, a él se le apareció el Señor. Y también Pablo relata en una de sus cartas que él tuvo una experiencia especial, en donde el Señor lo llamó y le fueron reveladas grandes cosas. Y acá él nos dice que tuvo revelación de Jesucristo, y toda la escritura que hizo Pablo, inspirado por Dios, es totalmente coincidente con el resto de la escritura. O sea, Pablo no es un caso aparte. Él no recibió un evangelio diferente, es exactamente el mismo evangelio. Y a partir del versículo 13, él hace una referencia a su conducta en otro tiempo. Hace una referencia a su vida pasada en el judaísmo, en la religión, muy estricto en la religión, creyendo, convencido de que estaba en lo cierto. Cuando el Señor se le aparece y le revela que toda la escritura hablaba de Cristo, entonces hay un cambio
Hay un cambio tan grande y pasó de ser perseguidor a ser defensor del Evangelio. Él era un perseguidor del Evangelio y pasó a ser un defensor del Evangelio porque él entendió que el Evangelio era la gran noticia para él y para el mundo entero. No solo los judíos, para los gentiles como nosotros, que hemos sido alcanzados. Fíjese que más adelante dice que en el 23 dice, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. O sea, hubo un cambio importante en el apóstol Pablo. El Evangelio lo transformó. El Evangelio hizo un nuevo Pablo. Él se llamaba Saulo o Saúl. Y pasó a llamarse Pablo o pequeño. Ya nos enseñó nuestro hermano Gabriel hace unos jueves cómo ese cambio de nombre implica también un cambio en la vida. Saúl, el magnífico, el rey, primer rey, más alto que todos, una estatura impresionante, el alto, el esbelto, el portentoso, era a la distancia, se notaba, era el grande. Así era Saulo en su corazón. Parece que Saulo no era muy alto, como Saúl. Parece que no era muy alto, parece que era bajito. Y resulta que él probablemente por iniciativa de él, pasa a llamarse pequeño, Pablo, pequeño. Y eso formó parte de su vida. El gran Pablo se considera pequeño, el último. Eso nos habla a nosotros. Una reflexión para nosotros. La pregunta es, ¿qué dicen de nosotros también? Miren, de Pablo dicen, oye, este nos perseguía y ahora predica la misma fe. Hermana, hermano, y a usted y a mí, dicen de nosotros, oye, mira, este andaba en malos pasos, andaba en esto, era malvado, nunca nos hacía ningún favor, nada, y ha cambiado, mira cómo está ahora. Parece que le hizo bien. Según dijo la otra vez, él se había convertido a Cristo. Y según dice que no es que se metió en una iglesia, no. El tema es que dice que tiene fe en Jesús. Oye, vamos a ver de qué se trata lo que le pasó a este amigo nuestro. ¿Eso dicen de nosotros? ¿Se nos nota el cambio? ¿Se nos nota el nuevo nacimiento? Bueno, Pablo aquí hace una reseña de lo que él era. Él dice que era magnífico, como dice que aventajaba a muchos, celoso de las tradiciones de los padres. O sea, él realmente, él reconoce, pero dice que eso no le, no le importa. En otro pasaje dice que lo tiene por basura, toda esa cosa que él tenía antes, lo magnífico que era. ¿Qué ha provocado el Evangelio en ti, hermana, hermano? ¿Provocó algo nuevo, un nuevo ser? ¿Somos nuevos? ¿Nacimos de nuevo realmente? Así debiera ser. Pero todos los días, ¿no? Y en todas partes. No en algunas partes nomás. Esa es la noticia. Esa es la buena noticia. Si ya no tengo condenación pendiendo sobre mí, si ya tengo un lugar en el cielo en vez de en el infierno, si ya Cristo borró mis pecados, no va a ser buena noticia y no voy a vivir ahora para Él desde donde yo esté, desde mi trabajo, desde mi trinchera, desde mi estudio. Si puedo dedicarme completo a la obra del Señor, bien, pero si no puedo dedicarme a algún porcentaje, me dedicaré. Un pequeño, mediano o gran porcentaje. Cada uno tiene lo suyo. El Señor nos ha puesto aquí para algo. Esta es la buena nueva. Dios está pasando por alto nuestros pecados. Los clavó en la cruz. Cruz donde Él permitió que fuera clavado su Hijo. Esa es la noticia.
Es buena noticia, pero es impactante. ¿Qué harás tú con el Evangelio? Con el verdadero Evangelio, el de Jesucristo. Vamos a orar para terminar este pequeño estudio. Oremos, por favor. Padre Celestial, te agradecemos. Te agradecemos que tú nos colmes con bendiciones. Hagas que el Evangelio llegue a muchos. Esta noticia anecdótica de la semana terminó poniendo el tema del Evangelio en muchos corazones. Te pedimos, Señor, que alguno de ellos corazones, alguno de esos que aún no te conoce, pueda meditar un poco más allá de la anécdota y pueda pensar que hay un Dios, que hay un Salvador y que cada uno de nosotros tiene un pecado que debe ser perdonado. Eso es lo importante. Y tú provees el perdón en tu Hijo, en la obra, en la cruz. Ayúdanos, Señor, a todos como humanidad, a valorar la obra de Cristo, a hacerla propia, a hacerla nuestra, y poder disfrutar de esta buena noticia, que Dios está pasando por alto el pecado. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, y pedimos tu bendición para esta palabra, doble palabra esta tarde, en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.